cada joya. Este proceso de sellar y de numerar, porque los santos no solo son marcados en su frente, no literalmente, ya vamos a ver lo que es el sello de Dios, pero también son numerados. Se llama el juicio previo a la venida del Señor, el juicio investigador, que comenzó el 22 de octubre de 1844. Esta semana que inicia, estamos en octubre, llega el día de Yom Kippur, el día de expiación, día de juicio. Y fue el comienzo del movimiento adventista. Surgió como resultado de la comprensión de la obra de Cristo en el santuario celestial. Ahora, el juicio comenzó y ha seguido todos estos años. Si comenzó en 1844, ahora en octubre se cumplen 180 años de que inició el juicio. Y hay gente que dice, ¿y tantos años para juzgar? ¿Por qué Dios se toma tanto tiempo? ¿Ustedes saben cuántos casos son juzgados individualmente? Uno por uno. No es así en conjunto. Oh, Dios podría, Él sabe todo y Él podría decir, todos estos son los que se salvan y estos son los que hay que borrar del libro. Pero Él no lo hace así, porque Él quiere que su justicia se muestre y que no haya ninguna duda de las actuaciones de Dios. ¿Por qué estos se perdieron y por qué estos se salvaron? Entonces se traen testigos, se muestra y se pronuncia en el juicio los que quedan absueltos y los que su pecado caerá sobre ellos porque no estaban cubiertos por la gracia de Cristo. Lo mismo que leímos en Ezequiel 9. Les dejo que su pecado caiga sobre su cabeza porque no hay quien los cubra. Sin embargo, los que han escogido a Cristo como su Salvador, sus pecados han sido cubiertos. Ahora, ¿qué es el proceso del sellamiento que vimos en el libro de Ezequiel? Es justamente marcar y contar y sellar el remanente final. Ese es el remanente final. ¿De dónde es tomado el remanente final? A ver, piensen por un momento. El ángel que tiene el tintero de escribano fue mandado a ir ¿por qué ciudad? ¿Por qué ciudad es enviado? A Jerusalén. Este es un lenguaje simbólico. No es que viene un ángel y te pone una marca en la frente literalmente. Jerusalén es un símbolo, representa al pueblo de Dios. Entonces, ¿de dónde son sellados y marcados los que van a formar parte del remanente final? ¿De dónde? Del pueblo de Dios. Otro pasaje que habla de este proceso del sellamiento lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7. Y aquí se pone más interesante todavía, porque dice Apocalipsis 7:1. Después de esto miré y vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra y detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí otra vez vemos los ángeles de Dios deteniendo los vientos, aguantando que no se venga todavía la calamidad. ¿Por qué? Porque tienen que ser sellados los siervos de Dios. Otra vez el remanente aguanta la desgracia y la calamidad que viene.
por amor a eso, todavía están aguantando los vientos, los poderosos ángeles de Dios. Así que el remanente sellado es el que todavía hace que haya misericordia y tiempo de arrepentimiento mientras dura el sellamiento. Sigamos leyendo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pregunto otra vez, ¿de dónde sale el remanente final? ¿De dónde son sellados los que reciban el sello del Dios vivo en su frente? De las tribus de Israel, del pueblo escogido. Eso me enseña 2 cosas muy importantes. Número 1, que no todos los que forman parte del pueblo de Dios van a recibir el sello de Dios. Pasa por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se están haciendo en Jerusalén. Y ese es el pueblo de Dios. Así que no todos los que forman parte del pueblo de Dios recibirán el sello de Dios. ¿Son los 144,000 los únicos que se salven, sí o no? ¿Qué no leímos la primera noche? Les puedo dar el versículo: que tan solo el remanente se salvará. Y si los 144,000 son el remanente que va a ser sellado, entonces ¿cómo puede haber otros que van a ser salvos? ¿Será que solo 144,000 se van a salvar? Piensen bien. Bueno, la respuesta es: no son los únicos redimidos, pero es el remanente final. El remanente es lo último que queda de los descendientes de la mujer. Ahora, hay hijos de Dios a lo largo de todos los siglos que van a ser salvos, porque se mantuvieron leales y fieles en medio de su hora de tribulación. Hablamos de ellos, de los mártires, de los que se mantuvieron fieles en medio de la apostasía. Pero de los que estén vivos en la tierra, van a ser sellados en su frente y numerados 144,000, ni uno más ni uno menos. Oh, ¿cómo está eso? Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, me apresuro a decir que hay muchos otros redimidos. Vamos a leerlo. Ahí mismo. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que hay una muchedumbre tan grande que nadie la puede contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que están delante del trono con palmas de victoria y vestidos de ropas blancas, símbolo de la pureza.
Es decir, se va a salvar una inmensa muchedumbre, pero de los que estén vivos en esta tierra, en medio de la gran tribulación, y estén vivos para ver el retorno del Señor Jesús, solo los que tengan el sello de Dios en su frente estarán vivos y se salvarán del pueblo de Dios que está en esta tierra, de las tribus de Israel. Este es un punto muy controversial en el adventismo del séptimo día, porque en la iglesia adventista hay más de una posición. Hay personas que dicen que el número 144.000 es simbólico y que representa a todos los adventistas del séptimo día y todos se van a salvar. Qué bueno si fuera así. Hay otros que dicen que los 144.000 son todos los redimidos de todas las edades y es un número simbólico. Pero hay otros que dicen que son los que van a estar vivos cuando venga el Señor Jesús y van a pasar de esta vida terrena a la vida eterna sin tener que morir. Vamos a ver quiénes son los 144.000, el remanente final. En el libro de Apocalipsis se menciona dos pasajes que habla del número 144.000. Dos pasajes. Pero hay tres pasajes que hablan de ese mismo grupo de los 144.000. Pero uno de ellos no menciona el número 144.000, pero está hablando del mismo grupo. Vamos a leerlo. Ya leímos el capítulo 7 de Apocalipsis. Los que tienen el sello de Dios en sus frentes son 144.000 sellados de las tribus de Israel, mientras que la gran muchedumbre son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes son la gran muchedumbre? Que también se salvan. ¿Y quiénes son los 144.000? Son sellados de las tribus de Israel, del pueblo escogido de Dios. Vamos a Apocalipsis 14 ahora. Y ahí está el otro pasaje que menciona los 144.000. Dice así, versículo 1 en adelante. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Vayan tomando nota de las características de este grupo especial de 144.000. Primera característica, son sellados de las tribus de Israel, mientras que la gran muchedumbre son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es un contraste. ¿Ok? Está contrastando un grupo al otro. Luego aquí dice que los 144.000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Versículo 2. Oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ok, aquí vemos dos características más, o tres. Número 1, cantan un cántico nuevo que nadie más puede cantar, sino los 144.000. La otra característica, tocan las arpas. Tocan las arpas. Tienen arpas en sus manos. Ahora, fíjense qué interesante.
La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Están delante del trono. La gran muchedumbre, capítulo 7, también están delante del trono. También están vestidos de ropas blancas, pero no tienen arpas. Mire lo que dice. Versículo 9 de Apocalipsis 7. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La gran muchedumbre tiene palmas en las manos, mientras que los 144,000 tienen arpas en sus manos y cantan un cántico que nadie más puede aprender, sino los 144,000. Y luego la tercera característica que se menciona en Apocalipsis 14, y ya llevamos más que 3, ¿ok? La primera, vimos que los 144,000 son sellados de las tribus de Israel. Sí. No, hermana. Sí. Estamos hablando del Israel espiritual, del pueblo de Dios. Por eso, cada vez que digo sellados de Israel, estoy hablando del pueblo final de Dios, del pueblo escogido. ¿Ok? Segundo, estos 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. La próxima característica es que cantan un cántico nuevo que nadie más puede cantar sino nomás los 144,000. La próxima característica es que tienen arpas en sus manos, mientras que la gran muchedumbre tiene palmas de victoria en su mano. Y luego dice 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando yo estudiaba este tema hace años atrás, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué característica es esa? Si los 144,000 son redimidos de entre los de la tierra, ¿qué no van a ser todos los redimidos de la tierra? ¿O van a venir de algún otro planeta? Todos son redimidos de entre la tierra, pero después entendí que es una característica que los diferencia de todos los demás redimidos. Se repite otra vez la misma característica un poquito más adelante. Sigo leyendo. Estos, versículo 4, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí hay varias características más. Son redimidos de entre los de la tierra, de entre los hombres de la tierra. No se contaminaron con mujeres. Son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Miren qué cantidad de características. Y luego dice, son primicias para Dios y para el Cordero. Primicias quiere decir los primeros frutos. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto está citado, según mi Biblia, al pie de la página de Sofonías 3:13. Y ese fue el pasaje que estudiamos la primera noche. Sofonías 3:13. Y miren lo que dice Sofonías 3:13. Es el mismo pasaje que está citando Juan en el Apocalipsis. Dice así: el remanente, y aquí usa la palabra remanente, de Israel, no hará injusticia
ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. Ahí está la misma característica. No hay engaño en su lengua, no dirá mentira, no hará injusticia, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los espante. Ahora, todo este pasaje habla del remanente. Y hay mucho que sacar, mucha tela que cortar de Sofonías. Pero lo voy a dejar por ahora. Vamos de vuelta a Apocalipsis 14. Les dije que hay una característica que se repite 2 veces. Cuando hay algo que se repite 2 veces, préstele atención. Cada vez que Jesús dijo, de cierto te digo, cuidado, porque esa es una enseñanza básica para la salvación. Cuando Jesús dice de cierto, repite 2 veces. En hebreo eso se dice amén, amén. Amén, amén. 2 veces amén. De cierto quiere decir, es cierto, amén. Eso es lo que quiere decir amén. Y a Dios se le llama el Dios del amén en el libro de Isaías. Él es el amén. Y Jesús es el testigo fiel y verdadero. Él es el amén. Así dice Apocalipsis 3. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Así que son nombres de Dios. Muy interesante. Pero volviendo, se repite 2 veces una característica. ¿Y cuál es esa característica? Son redimidos de entre la tierra. Y luego dice, son redimidos de entre los hombres. Repito el concepto que dije hace un momento. Yo decía, pero ¿qué tiene de especial esa característica? Si todos los salvados, los redimidos, van a ser redimidos de entre los seres humanos, van a ser redimidos de la tierra. Hasta que me encontré con un pasaje del Espíritu de Profecía que citaba un libro de la Biblia. Y cuando lo busqué, entendí. Un pasaje ayuda a entender el otro. Vamos a buscarlo. El pasaje está en el libro, vamos a ver si ahora lo recuerdo. Ezequiel, Daniel, Oseas, ese es el pasaje. Capítulo 13. Dice el versículo 14. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré o los sacaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, oh sepulcro. Aquí está hablando de un grupo de redimidos que van a ser sacados o van a ser redimidos del Seol, del sepulcro. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Yo seré tu muerte, oh muerte, dice el Señor. Fíjense que entre los redimidos va a haber 2 grupos. Los que van a ser redimidos de entre los hombres de la tierra y los que van a ser redimidos del sepulcro. ¿Ven ahora el contraste y la diferencia y por qué es tan importante comparar un versículo con otro? La gran muchedumbre son redimidos del Seol. Los 144,000 son redimidos de los hombres de la tierra. Es decir, de los que están vivos en la tierra. No son redimidos del sepulcro, son redimidos de la misma tierra, es decir, están vivos. Este es un concepto sumamente interesante.
Ahora se los compruebo con el espíritu de profecía. ¿Quiénes son los 144,000? Conflicto de los siglos, la página 707. Dice así. Y ahora nos va a describir a los 144,000. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre. 4 victorias distintas. Fíjense, los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero sobre el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Se oye una voz, como el estruendo de muchas aguas y el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie más podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Por eso nadie más lo puede cantar, porque están cantando a gloria de Dios, como Él los libró por la experiencia que les tocó pasar, y nadie más ha pasado por eso. Sigo leyendo. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por doquiera que fuere. Ahora escuchen, esta es la frase clave. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, sin gustar la muerte, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual no ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no fue hallado engaño, porque están sin mancha delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Estos son los que vieron la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía poder para quemar a los hombres con un intenso calor. Esa es la 4ª plaga. La pestilencia es la primera plaga. Las plagas finales está hablando. Han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora aquí vemos claramente quiénes son los 144,000. Son redimidos de entre los vivos aquí en la tierra.
son trasladados al cielo sin gustar la muerte. Es decir, es la última generación que está viva en esta tierra cuando aparece el Señor Jesús en las nubes del cielo. Esos son los 144,000. No son redimidos del sepulcro, son redimidos de entre los hombres de la tierra. ¿Quedó claro esa característica? Ok. Ahora, piensen por un momento. ¿Es un grupo literal? ¿Es un número real, 144,000? ¿O es un número simbólico? ¿Serán realmente 144,000? Leímos en Primeros Escritos 3 veces que el Señor va a señalar y va a contar a sus escogidos. El número de los escogidos está señalado y contado. Se completó el número de los escogidos. Pero la gran muchedumbre nadie la puede contar. Mientras que los 144,000 son contados y sellados. Ahora voy a otra cita muy interesante que habla de los 144,000. Y está en la primera visión de Elena de White, en el libro Primeros Escritos. Primera visión. No voy a leer toda la primera visión, nomás el pedacito que habla de los 144,000. Por cierto, toda la primera visión menciona los 144,000. ¿Cuántas veces? A ver, las tengo aquí subrayadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ya la 8 no es 144,000. 7 veces se mencionan los 144,000 en la primera visión de Elena de White. Ahora escuche. Dice, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes, 144,000 en número exacto, reconocieron y entendieron lo que decía la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, nuestros semblantes se iluminaron refulgentes con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nombre nuevo de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos y matarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, y cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros. Aquí hay mucho que hablar. Esta es una cita de Apocalipsis capítulo 3, pero por ahorita no la vamos a ver, quizás otra vez, en otra oportunidad. Sigue hablando. Juntos, bueno, después habla de que aparece Jesús en las nubes del cielo. Nuestros ojos miraron hacia el este, hacia el oriente, donde había aparecido
una nubecita negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio la contemplamos, como iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía un arco iris y en torno de ella aleteaban miles de ángeles. Sobre la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Y luego lo sigue describiendo. Y luego entonces dice que Jesús despierta a los muertos dormidos. Despertad, despertad, los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Una inmensa muchedumbre que nadie podía contar. Los 144,000 vivos exclamaron ¡Aleluya! Al reconocer a los amigos y familiares que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos a encontrarnos con el Señor en el aire. Otra vez hace una diferencia entre los que resucitan y los 144,000 que están vivos. Luego subimos a la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. A unos arpas de oro, a otros palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. 12,000, 12,000 y 12,000 hacen 36,000. Y al otro 36,000, y al otro 36,000, y cierra el cuadrado otros 36,000, en la primera fila sobre el mar de cristal. Por cierto, detrás de ellos estaba la gran muchedumbre, pero estos forman la primera fila. Eso está en el conflicto de los siglos, también explicado que hay no 2 grupos de redimidos, hay 4. Y usted dice, ay pastor, ahora sí me la complicó. O son 2 o son 4. Bueno, con referencia de dónde son redimidos son 2 grupos solamente. Unos del sepulcro y otros de los vivos que están en la tierra. Pero con referencia a quienes componen ese grupo, hay 4 grupos. ¿Ok? No lo vamos a ver ahora. Para que quede algo para la próxima vez. Pero si lo quieren buscar, está en el conflicto de los siglos, los 4 grupos de redimidos. Ok. Sigo leyendo. Después de explicar todo lo que vio en el cielo y las afueras de la ciudad y dentro de la ciudad y las calles de oro y todo lo que explica que ella vio en visión, igual que Juan lo vio. Ahora dice, salimos fuera de la ciudad, nos dirigimos hacia el monte de Sión, que está al norte de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. El monte de Sión estaba ahora delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes, donde crecían rosas y lirios. ¡Wow! Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y levantando su mano dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos, aleluya. No todos pueden entrar al templo de Dios en el cielo. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi en el templo tablas de piedra
sobre las columnas del templo, en las cuales estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. ¡Wow! Los nombres de los 144,000 van a estar escritos en letras de oro en el templo, y los únicos que entran en el templo son los 144,000. Ahora, ¿ustedes se recuerdan de las 4 victorias que tienen que ganar los 144,000? Vamos a Apocalipsis capítulo 15 ahora. Les dije que hay 3 pasajes que hablan de los 144,000 en el libro de Apocalipsis. A lo largo de la Biblia hay un montón de pasajes que hablan de los 2 grupos de redimidos. De los que son redimidos del sepulcro y de los que son redimidos de entre los vivos en la tierra. Pero de los 144,000 hay 3 pasajes en Apocalipsis. Ya leímos 2 de los 3. Apocalipsis 7, los que tienen el sello del Dios vivo. Apocalipsis 14, las características de los 144,000. Y Apocalipsis 15, las victorias. Ahora ya Juan los vio sobre el mar de vidrio, el mar de cristal, igual como los vio Elena de White. Y dice así, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego. Ya Elena de White nos explicó que no es ni de vidrio ni de fuego, sino que parece mezclado con fuego, por lo que refulge con la gloria de Dios. Y vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre. Ahí están las 4 victorias. La victoria sobre la bestia, sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Esos son los que tienen las arpas. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, va a haber muchos redimidos que ganaron la victoria sobre la bestia. Todos los que leímos y estudiamos esta semana de mártires, ¿se acuerdan? Los que fueron martirizados por el Imperio Romano. El Imperio Romano era la 4ª bestia. Pero después venía la bestia del papado, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y van a perseguir. No solo que van a perseguir, pero por 1260 años, estudiamos esta mañana, persiguieron a los hijos de Dios. Si el Imperio Romano mató a millones de cristianos, el Imperio Romano cristiano, entre comillas, mató 10 veces más. La Santa Inquisición, el papado, las persecuciones papales, las cruzadas contra los valdenses, albigenses, contra los husitas, contra los moravos, contra los lollardos, contra los enricianos, contra los paulistas, y no les sigo, porque el papado destruyó tantos y tantos millones de fieles remanentes del pueblo de Dios que no se pueden contar. Han tratado de calcular sumando la gente de todas las masacres que ha hecho el papado a lo largo de los siglos. Y se cree que llegan a más de 150 millones de mártires. Mientras que el Imperio Romano, con todos los emperadores que mataron a los cristianos, no llegaron ni a 5 millones de cristianos. Es decir, muchas veces más mató el papado. Todos esos ganaron la victoria sobre la bestia. Porque no la adoraron, no se postraron, no se sometieron.
Alabado sea el nombre de Dios. Pero para ganar la victoria sobre la imagen de la bestia y sobre la marca de la bestia hay que estar vivos cuando se levante la imagen de la bestia y cuando se imprima o se implante la marca de la bestia. Y la imagen de la bestia es una copia del sistema papal establecido en los Estados Unidos. Ahora estoy resumiendo en un párrafo, ojalá que nos entre en la cabeza porque es mucho. La imagen de la bestia la forma la segunda bestia de Apocalipsis 13. Estados Unidos. Y hace una copia de la unión de la iglesia y el Estado. A lo que tanto se opusieron los mártires del pasado, como lo vimos ayer y antes de ayer y esta mañana. No querían la unión de la iglesia con el Estado, decían que eso era apostasía. Y eso fue lo que vino con Constantino, como estudiamos hoy. Unió la iglesia con el Estado y le dio poder a la iglesia y la iglesia apoyó al Estado. Cuando Estados Unidos, que tiene una constitución formada por protestantes que fundaron esta nación, adjudique a esa constitución para poner leyes de carácter religioso, porque aquí la constitución dice que la iglesia y el Estado están separados. El Congreso, ni el gobierno, ni el presidente puede pasar leyes de carácter religioso. Ni la iglesia se tiene que entrometer con la política. Están separadas. Ese es el principio del protestantismo. Pero cuando en Estados Unidos se viole la Constitución para unir la iglesia y el Estado y poner una ley de carácter religioso para perseguir a los que guardan el santo día de Jehová, el sábado, se habrá formado la imagen de la bestia. Y los 144,000 ganaron la victoria sobre la bestia, que va a trabajar unida con la segunda bestia, el papado, con Estados Unidos, para perseguir al pueblo de Dios. Pero van a ganar la victoria sobre la imagen de la bestia y solo se puede ganar esa victoria si estás vivo cuando la imagen de la bestia se establezca. Y la marca de la bestia, que es el falso día de descanso, establecido por ley como lo hizo Constantino en el Imperio Romano, ahora se va a hacer en los Estados Unidos y se va a promulgar una ley haciendo del domingo el día de reposo, el día de descanso obligatorio, y va a comenzar en los Estados Unidos y luego se va a extender por el resto del mundo para ganar la victoria sobre la marca de la bestia, que es su marca de autoridad. El domingo hay que estar vivo cuando esa marca se ponga. Y aquí me dice el libro Eventos de los Últimos Días que todavía la marca de la bestia no ha sido puesta sobre nadie. Nadie ha recibido aún la marca de la bestia. Y usted dice, ¿cómo? Pero si hay mucha gente que guarda el domingo. Escuchen esto, porque si no entendemos esto, nos vamos a confundir mucho. Dice aquí, nadie hasta este momento ha recibido la marca de la bestia. Eso está en la página 228 de Eventos de los Últimos Días. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Cuidado con decir a los que guardan el domingo, ustedes tienen la marca de la bestia. Nadie tiene la marca de la bestia todavía. Oigan, somos adventistas, tenemos que saber bien estas cosas. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día de reposo falso será la prueba y se convertirá en la marca de la bestia, pero aún ese tiempo no ha llegado. Pero los 144,000 ganaron la victoria
sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca, sobre la marca de la bestia. Nadie puede ganar la victoria sobre la imagen de la marca de la bestia si todavía la marca de la bestia no ha sido puesta sobre nadie. Para ganar la victoria es no recibir la marca de la bestia. Les decía hace un momento que estos 3 pasajes nos hablan de los 144,000. Que son el remanente final. Pero van a tener el sello de Dios en sus frentes. ¿Y cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es? A ver. Dice así. ¿Qué es el sello de Dios? Página 223 de Eventos de los Últimos Días. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca visible que se pueda ver. No es que nos van a venir y nos van a quemar como a los animales la marca. Se trata de un afianzamiento en la verdad presente, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados son inconmovibles. Es un afianzamiento en la verdad que nada ni nadie nos va a hacer pisotear la verdad de Dios. Como los mártires que vimos, jamás se rendían, nunca agachaban la cabeza, porque estaban seguros en lo que creían. Este es el sello de Dios. Por supuesto que esa verdad incluye el guardar el santo sábado. Por eso dice aquí, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová, el santo sábado. El sábado va a llegar a ser la piedra de toque, lo que va a decidir el destino. Miren esta otra cita. Alguien me dijo ayer, pastor, qué pesada está su mochila. Es que traigo mucho libro. Dice aquí en el comentario de Elena de White de Apocalipsis 13. Se me ha mostrado claramente por el Señor que la imagen de la bestia, eso está en el comentario de Apocalipsis 13 de Elena de White en la Biblia de estudio que trae la parte del espíritu de profecía. Se me ha mostrado por el Señor claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de recibir el sello de Dios en sus frentes. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar el día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente en sus frentes. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán entonces la marca de la bestia. Los que renuncien al sábado. Yo no puedo renunciar al sábado si nunca lo tuve, si nunca lo guardé. Miren, la marca de la bestia se va a poner en la frente y ¿en dónde? Y en la mano derecha. Dice, no tienen reposo de día ni de noche. Apocalipsis 14:11.
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero Apocalipsis 13 dice: hacía que a todos, versículo 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Ok? ¿Dónde se pone la marca de la bestia? ¿En la frente o en la mano? Les pregunto, el remanente final de Dios no va a recibir la marca de la bestia, ya lo vimos, no va a recibir la marca de la bestia. Pero los que reciban la marca de la bestia, unos la van a recibir en su frente y otros en su mano derecha. Los que una vez estuvieron entre el pueblo de Dios, guardaron el sábado, pero lo renunciaron para aceptar cuando venga la presión, que les van a quitar sus trabajos, les van a quitar su seguro social, les van a quitar su Medicare. Ay, pero ¿y cómo voy a agarrar mi insulina si yo soy diabético? ¿Qué vas a hacer entonces? Mejor que aprendas ahora a vivir sin la insulina. Pero muchos van a renunciar al sábado para salvar su vida. Pero Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ese es el que la hallará. Ok. Piense bien. Los adventistas que renuncien al sábado en la hora final, ¿dónde van a recibir la marca de la bestia? ¿En la frente o en la mano? ¿Por qué en la mano? ¿Por qué en la mano? Miren, hermanos, la frente es símbolo de convencimiento, de afianzamiento, de estar seguros. Lo tengo aquí. Aquí detrás de la frente está el lóbulo frontal, que es el que hace las decisiones, a donde está la moral, donde nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Los que reciban el sello de Dios solo lo pueden recibir en la frente. Pero los que reciban la marca de la bestia, unos lo van a recibir en la frente y otro en la mano. ¿Por qué? Los que lo reciban en la frente son todos los que están convencidos que el domingo es el día del Señor. Están convencidos, los convencieron. Está bien, les llevaron el coco, pero están convencidos que están en lo correcto y que el Papa es el representante de Dios y que las iglesias están en lo correcto al imponer el domingo. Esos están convencidos. Van a recibir la marca de autoridad de Roma en su frente por convencimiento. Pero los adventistas que renuncian al sábado la van a recibir en la mano. La mano es símbolo de fuerza. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Y los que reciban la marca de la bestia en la mano, lo van a recibir por la fuerza, no porque están convencidos, porque saben la verdad que es el sábado. La conocen, pero están obligados, según ellos. Es que no puedo perder mi trabajo. Es que, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer si no puedo comer? No puedo comprar, no puedo vender. ¿Qué hago? Agachar, poner la mano para recibir la marca de la bestia. Bueno, termino en esta noche, porque ya se puso el sol, con un pasaje del espíritu de profecía que se llama el sello de Dios. Es un capítulo entero, no lo voy a leer en esta hora. Solamente voy a leer algunos parrafitos, pero quiero animarlos a ustedes
en el amor de Dios, que no dejen pasar esta semana sin leer ese capítulo en sus hogares. Anótenlo. Vale la pena leerlo. Está impresionante. El capítulo se llama El sello de Dios. Lo pueden encontrar en el libro Testimonios para la Iglesia en el tomo 5. Buscan en el índice El sello de Dios y ahí va a estar el capítulo. Si no tienen el libro Testimonios para la Iglesia, que son 9 tomos de Elena de White, en el 5 está el sello de Dios, búsquelo en el libro Joyas de los Testimonios, que son capítulos escogidos de los 9 tomos, pero hicieron 3 tomos de lo más importante de todo eso, y se llama Joyas de los Testimonios. Y está en el tomo 2 de Joyas de los Testimonios. Y ahí voy a leer algunos párrafos, y con esto vamos a concluir en esta hora. Habla del sello de Dios, habla de las características del remanente final, pero sobre todo habla cómo salir airosos, cómo estar o ser parte del remanente final. Vimos muchas características de los 144,000. No las vimos todas, no las estudiamos. Nos dedicamos a una, a ver que son redimidos de entre los vivos. Pero hay muchas otras características. ¿Qué significa que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente? ¿Qué significa que son primicias? Hay muchas características y hay una que fue la primera de todas, pero no cuando comenzamos la enumeración, porque la primera son sellados de entre las tribus de Israel. Pero hay una que vimos antes cuando leímos Ezequiel capítulo 9. ¿Quiénes son los que reciben el sello de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tienen? Cuando les dijo el Señor al ángel que tenía el tintero de escribano, pasa por en medio de Jerusalén, entre mi pueblo, y ponles una señal en la frente a los hombres que ¿qué? Que gimen y claman por las ¿qué? Abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Esto es algo que a mí me impresiona tremendamente. En el pueblo de Dios profeso, que van a estar haciendo tantas abominaciones que los fieles van a estar gimiendo y clamando. Oh, mis hermanos, y quiero entrar en eso. Porque las cosas que estamos viendo dentro del pueblo de Dios espantan. Dentro del pueblo de Dios. Aquí tengo en mi teléfono algo que me mandaron. Y es una hermana de la iglesia adventista. Y dice, pastor, con el dolor del alma le tengo que informar que ayer la junta de nuestra iglesia aprobó que se pueden bautizar los gays, las lesbianas, los transvestes, pueden ser miembros de iglesia y tomar cargos en la iglesia, aquí en California. Yo no tengo nada en contra, ni de los gays, ni de los lesbianas, ni transvestes. Es un pecado como cualquier otro pecado. Y tienen el mismo derecho a la salvación. Pero cuando los aceptamos como miembros practicando un pecado, los estamos confirmando para la perdición. ¡Qué tristeza! Solo un ejemplo, hermano, que doy solo un ejemplo. Ahora les voy a leer lo que dice el capítulo El sello de Dios. A seguir el tema. Ok, déjenme buscar aquí, Joyas de los Testimonios, tomo 2.
H-I-J, aquí está, Joyas de los Testimonios, tomo 2. Capítulo, el sello de Dios, es el capítulo 10 en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, el capítulo 10. Comienza en la página 62 del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2. Solamente voy a leer unos pedacitos por el tiempo que ha transcurrido. El capítulo se los recomiendo, hermanos. Léanlo, estudienlo, porque de eso puede depender que estés entre el remanente o que estés entre los que reciban la marca de la bestia. De los adventistas que reciban la marca de la bestia. Terrible. Aquí cita Ezequiel capítulo 9, que ya lo leímos, y luego cuenta lo que Jesús está haciendo y cómo está a punto de terminar su obra en el lugar santísimo. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones e individuos. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando llegan las cifras a cierta cantidad que Dios ha prefijado, comienza el ministerio de la ira. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina y entonces ya no intercede la misericordia en favor de ellos. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó ese tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedente. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo. Pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas que se anotan contra ellos. Están cerrando rápidamente la cuenta con Dios. Son las naciones de la tierra. Y cuando una nación o cuando una ciudad llega a cierto nivel de pecado, viene el juicio. Pero miren lo que sigue. Lo que me hace temblar, dice la mensajera del Señor, es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios se están contaminando por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aún entre los que profesan la verdad presente, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. ¡Wow! Aún entre los que profesan la verdad presente. La crisis se acerca rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Y aunque le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán las señales del peligro inminente. Verán lo que está sucediendo en el mundo y en la iglesia. Son las señales. Pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la hora de prueba para probar al mundo entero. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros. No nomás esperamos lo que viene. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para salvar a tantos como que podamos.
La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Hay que trabajar y orar. La levadura de la piedad no ha perdido su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo, este es el remanente final, el pequeño grupo, ¿va a ser mucho? Que se mantiene en la luz, estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la iglesia. Sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo, son mundanos. No serán en vano las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de aquellos que se hayan conservado en la fe, en su pureza, y se hayan mantenido sin mancha en el mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos, que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado, han suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de su pueblo Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión. Iban a la iglesia, daban el diezmo, estudiaban la lección de escuela sabática, pero faltaban el poder y la presencia de Dios. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigo, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo, este pequeño grupo se distinguirá del resto por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones, lloros, reproches y amonestaciones, mientras que otros arrojan un manto sobre el mal existente en la iglesia y excusan la gran impiedad que prevalece. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día a día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De allí que se llenan de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido tan grande luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo, engaño de todo tipo. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y la verdad anulada entre su propio pueblo. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos, se quedarán sin el sello de Dios. ¡Wow! Pasad por la ciudad y matad, y comenzaréis por mi santuario, dice la mensajera del Señor. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos,
aquellos a quienes Dios había brindado tan grande luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagro ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. No se puede ser tan estricto, no hay que ser fanático, decían. Estas palabras fortalecen la incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Es como Santa Claus, como Papá Noel. Pórtate bien para que te traiga regalo, pero al final les trae a todos. ¿Fuiste bueno? Oh, sí, fui bueno, y a todos les da el regalo. Así es Dios, piensan ellos. Dios es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres, ministros, que no volverán a clamar y a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Ministros que no van a decirle a la gente el pecado. Jesús te ama. Tenemos que estar unidos. Todos los sermoncitos suaves, pero ninguno señalando el mal que hay. Estos perros mudos que no querían ladrar. ¿De qué sirve un perro que no ladra? ¿De qué sirve? No te anuncia el peligro. Y si los pastores no les decimos a los miembros su peligro, se van a perder. Nuestro trabajo es amonestarlos. Si no quieren aceptar, la sangre será sobre ellos. Pero si yo no amonesto, la sangre cae sobre mí. Estos perros mudos que no querían ladrar son los primeros en sentir la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niños, mujeres, vírgenes, todos perecen juntos. Bueno, hasta ahí llego. El capítulo léanlo ustedes. Si les interesa su salvación, si les interesa ser parte del remanente final. Joyas de los testimonios, tomo 2, página 62. El capítulo se llama El sello de Dios. Hemos visto, hermanos, el remanente final. ¿Nos mantendremos leales y fieles? ¿Saben ahora lo que significa la prueba final? ¿Saben ahora lo que significa salir airoso sobre 4 victorias distintas? Sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Oh, ni vimos lo del número, lo que significa. Para la próxima vez. La hermana dice el sábado que viene. Dios nos ha amonestado, pero también nos ha animado porque vimos la experiencia de hombres y mujeres que se mantuvieron leales a Dios a una costa de su propia vida. Quizás la próxima vez les voy a hablar de los que murieron por defender la verdad del sábado. Hay gente que piensa que esto del sábado nomás somos los adventistas, porque el resto del mundo, desde Constantino, allá en el año 321, hasta que aparecieron los adventistas, todo el mundo guardó el domingo. Se equivocan, hermanos. Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios siempre ha tenido un remanente fiel a lo largo de todas las edades. Y en cada época de la historia de la iglesia, Dios ha tenido hijos fieles que han defendido la verdad. Han levantado en alto la Biblia, la ley de Dios, y han guardado el santo sábado. Se sorprenderían ustedes si les comienzo a contar de los mártires
del sábado. Estuve en Lima. ¿Hay algún peruano aquí? No hay ningún peruano. Ahí hay una peruana, no podía faltar. Y en Lima fui al Museo de la Santa Inquisición. Está cruzando la catedral. Impresionante. Ahí están todos los instrumentos de tortura que usaron. Está el potro, está la Virgen. La Virgen es una mujer hueca, con todos clavos por dentro, y metían a la persona adentro y cerraban la caja de madera y le clavaban todos los clavos hasta que se desangraba. El potro los iban estirando hasta que les rompían las coyunturas. Bueno, ni les cuento los instrumentos de tortura que hay. Pero si no pueden ir a Lima, pueden ir a Cuernavaca, Morelos. Y ahí, en la catedral, van a encontrar adornada la iglesia con todos los instrumentos de tortura. Pero ¿saben por qué les cuento esto? Porque a mí me impresionó lo que vi en Lima. Pero más me interesó un cuaderno que estaba a la entrada del museo. Si alguna vez van, no le pasen por alto el cuaderno. Está cubierto de plástico. Y es el libro donde se anotaban los enjuiciados por la Santa Inquisición. Comencé a dar vuelta a las páginas. No sé si es el original, pero son fotocopias y no es el original, pero es el mismo libro donde están anotados los nombres y las fechas que les hicieron juicio. Y al dar vuelta a las páginas, ahí están los cargos que se le hicieron y la condena que le dieron. Condenado a muerte por guardar el sábado de los judíos. Condenado a muerte en Lima por hacer a un lado el domingo, por despreciar a los sacerdotes y guardar el sábado, por no hacerle caso al Papa. Ahí está escrito las condenas de los herejes que fueron enjuiciados por el Museo de la Santa Inquisición. Y estamos hablando de hace 400 años atrás solamente. Pero esos se mantuvieron leales y no doblaron su cabeza. Fueron enjuiciados por la Santa Inquisición. La iglesia les hacía juicio y los declaraba herejes. Pero nos explicó el guía que la iglesia católica no mató a nadie. Los entregaba en manos de la autoridad. Y la autoridad civil los ejecutaba. No era la iglesia que los mataba. La iglesia nunca mató a nadie. Pero vayan debajo de la catedral, en las catacumbas y en los pasillos, y van a ver los esqueletos y los cráneos. Miles de cráneos debajo de la iglesia, la catedral de Lima, donde están los mártires que murieron por ser fieles a la fe del Señor. Y esta misma historia se repitió en todas partes del mundo. Los tribunales de la Santa Inquisición mataron a Lolardos, mataron a henricianos, mataron a paulistas. Pero no era la iglesia que los mataba. Así como los judíos no mataron a Cristo. ¿Quiénes lo mataron? Los romanos. No tenemos nosotros poder de matar, los entregamos en manos de los romanos. Y ustedes enjuícienlo y crucifíquenlo. La iglesia hizo exactamente lo mismo. Nosotros no podemos quitar la vida a nadie porque no tenemos la autoridad en nuestra mano, pero han sido declarados herejes. La ley civil decía que la herejía era delito. Y el delito tenía que ser castigado con la muerte. Y entonces las autoridades civiles les quitaban la vida. Esta historia se va a repetir. ¿Cuándo? Cuando la iglesia y el Estado trabajen de común acuerdo. La una apoya a la otra. Entendemos lo grave que es y la bendición de estar en un país como Estados Unidos, donde la
política y la religión no están unidas. Aquí no hay una religión oficial. En Perú, igual que en mi país, en Argentina, la iglesia oficial es la católica romana. Es la oficial. Las demás son soportadas, pero la iglesia oficial, que el gobierno apoya, es el catolicismo romano. Y cuando eso pasa en los Estados Unidos, que el poder civil trabaje en conjunto con el poder religioso, con la iglesia, para perseguir por razones religiosas y de conciencia. Ya lo vimos nomás un tantito cuando vino la pandemia. O te pones la vacuna o no tienes más trabajo. O te pones la vacuna y no puedes ir a la escuela. ¿Ustedes saben cuántas cartas tuve que escribir yo para hermanos adventistas? Diciendo que por razones de conciencia no querían ponerse la vacuna. Porque los pedían en sus iglesias de la conferencia y le decían, nosotros ponemos vacuna y le estamos diciendo a toda la gente que se ponga la vacuna. Ahora, yo no estoy diciendo aquí si es a favor o en contra de la vacuna. No estoy hablando de eso ahora. Lo que estoy diciendo es que Dios nos dio una conciencia para decidir. Y esa libertad de conciencia no puede ser violada. Por eso estamos en un país donde se respeta la libertad de conciencia, sea por vacuna o sea por lo que sea. Y sobre todo, por algo que afecta mi fe en la ley de Dios. ¿Qué va a pasar cuando nos exijan? ¿Qué va a pasar cuando nos digan lo pierdes todo si tú no aceptas la señal de lealtad? Por eso es ahora que tenemos que tomar la decisión de serle fieles al Señor, no a cuando venga la crisis. Si en las pequeñas pruebas que Dios permite en nuestra vida fallamos, ¿cómo vamos a pasar airosos la prueba más grande? La hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si ahora tienes que venir a trabajar este viernes. No, pero yo salgo a las 2 de la tarde porque igual... No, te tienes que quedar. Bueno, pues ni modo, si no me corren del trabajo. Si ahorita que nadie te está diciendo que te van a matar, cede. ¿Qué va a pasar cuando venga la prueba final y el castigo sea mandar a matar a todo aquel que no respete la ley establecida por los hombres? Dios va a tener un remanente fiel. Y ese remanente fiel, va a haber muchos mártires, sí, va a haber mártires. Pero el Señor los va a resucitar antes que Jesús regrese en una resurrección especial para ver la venida del Señor. Pero Él va a tener un grupo de 144,000 fieles que no van a ceder, porque están tan afianzados en la verdad que nada ni nadie los hace mover. Son inconmovibles. Ese es el sello de Dios. Él nos sella con su Espíritu Santo para que nada ni nadie nos haga apartar de la lealtad a Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. ¿Se acuerdan del Imperio Romano? El César, el emperador, es el Señor. Y los cristianos podrían haberse quedado calladitos y seguir camino, pero decían, ¡no! Cristo es el Señor. Y a la cárcel iban y a la muerte. Pero no les importaba proclamar lo que eran, no escondían lo que eran. Cuando los 3 jóvenes hebreos les dijeron, todos se van a postrar delante de la imagen y el que no la adore va a ser echado a un horno de fuego. Podrían haber pensado, bueno, Dios sabe que yo solo lo adoro a Él. Me voy a
postrar para que no me maten, pero te voy a estar adorando a ti, Señor. Tú conoces mi corazón. Aquí me arrodillo, pero no es ante la imagen, es ante ti que me estoy arrodillando. Pero no, se mantuvieron en pie para que todos lo vieran. Podrían haber dicho, me voy a atar las correas de mi sandalia. Total, nadie los hubiera visto, pero no, se mantuvieron en pie para que todos vieran, para que sean contados como lo que eran, que ellos no adoraban a los dioses falsos ni a la imagen de la bestia. Porque la bestia era Nabucodonosor. Y la imagen de la bestia era la que él levantó de oro. Y también nosotros vamos a pasar por esa prueba. ¿Te vas a mantener en pie? ¿De verdad? Y si ahorita que te ponen nomás un poquito de presión, que el horno todavía no lo calentaron 7 veces. Si ahorita nomás que te viene el calorcito de estos días. ¿Cedes? ¿Qué va a hacer cuando venga la prueba real? Pidámosle al Señor que nos ayude hoy a ser fieles. No cuando venga la prueba. Si estamos acostumbrados a no ceder bajo ninguna circunstancia, a serles leales a Dios ahora, cuando venga la prueba, va a ser como los 3 jóvenes hebreos. No tenemos necesidad de responderte, oh rey Nabucodonosor, sobre esto, porque ya la decisión la habían tomado mucho tiempo atrás, que no se iban a contaminar. Desde que fueron llevados al cautiverio, Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón no contaminarse, ni con la comida. Porque le traían la comida de la mesa del rey, pero estaba dedicada a los ídolos. Le traían el vino, el mejor, porque estaban en la corte del rey. Ni con el vino, ni con la comida. Denos vegetales para comer y agua pura para beber. Esas son las pruebas que Dios les permitió a ellos primero, antes que llegara la prueba grande de la imagen. Para nosotros es igual. Ahorita tenemos las pruebas. Pero si ahorita bajo la presión cedemos, cuando venga la prueba grande vamos a hacer exactamente lo mismo. Porque nadie cambia a última hora. Lo que hemos estado acostumbrados a hacer, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Si queremos cambiar, necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos cambie. Encomendémonos al Señor hoy. Seámosle fieles al Señor hoy. Sí, mi hermano, eso es para ti y para mí. Y para ti que me estás viendo a través del canal, a través de la pantalla, allá donde tú estás escuchando bien. Y para ti también es la tarea que te di. Léete el capítulo, el sello de Dios, y vas a ver que los que reciban el sello de Dios van a estar gimiendo y clamando por las cosas, no las que se ven en el mundo, porque esas ya ni nos sorprenden. Lo que está pasando dentro de nuestra amada iglesia. Triste, pero estaba escrito. Las modas, la mundanalidad, las fiestas paganas celebradas, ya no saben qué inventarle, ya tienen el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día del abuelo, el día del tío, el día del pastor. Y en lugar de venir a adorar a Dios el sábado, ya celebrando el día de la madre y poniendo un trono, y ahí vienen y la sientan a la madre, cuando el que tiene que estar sentado en el trono es Cristo Jesús. Y no tengo nada en contra de las madres, yo también tuve una madre y tengo una esposa que es madre. Démosle la honra y la gloria a las madres por el trabajo que hacen, pero no celebremos una fiesta pagana dentro de la iglesia del Señor. La hora del culto es sagrada. No es para estar celebrando una fiesta pagana como la Navidad dentro de la iglesia. Estarán gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios. Oh, líbranos, Señor. Ayúdanos a serte fieles y que la prueba que venga nos mantenga fieles a ti. Que aprendamos a confiar. Porque todos, el remanente fiel, no hará injusticia, no dirá mentira,
no engañará ni con su actitud, porque yo puedo engañar con mi actitud. No, no voy a adorar la imagen, me voy a atar los cordones. Pero estoy engañando con mi actitud. Es igual que los lapsi. Ahora ya saben quiénes son los lapsi, los que estuvieron las noches anteriores. Cuando les exigía el Imperio Romano que adoraran al emperador, les ofrecían el certificado por dinero y pagaban y ahora sí tenían el certificado. Pero eran un engaño. No violaban el mandamiento de adorar imágenes, pero violaban el mandamiento que decía no falso testimonio, no mentira. Tenemos que ser leales en todo. Vamos a ir de rodillas. Vamos a consagrar nuestra vida al Señor. Vamos a pedirle que Él nos ayude, porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Amante Padre y Dios nuestro, aquí al terminar las horas de tu santo sábado, ya hemos entrado en una nueva semana. Hemos tenido la oportunidad de escuchar tu mensaje directamente de tu palabra, del espíritu de profecía. Tú nos has hablado a la mente, pero también al corazón. Hemos sido conmovidos con las historias de los mártires que se mantuvieron leales a ti aún frente a la misma muerte. No les importaba ser quemados vivos. Oh Señor, ¿cómo pudieron soportar? ¿Cómo murieron cantando en medio de la hoguera? Destrozados por los leones y todavía alabando tu nombre. Danos el valor, danos la fe de los mártires para saber que aunque destruyan mi cuerpo físico, un día el Señor me va a dar un cuerpo eterno para vivir con Él por toda la eternidad. Pero si les soy infiel aquí, tan solo esta vida tengo y no tendré una vida eterna para servirle. Ayúdanos cada día a serte fieles. Graba en nuestra mente, en nuestro corazón, estas verdades tan preciosas de tu palabra. Queremos serte fieles a ti, Señor Jesús. Tú dices, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Queremos ser guardados con tu protección. Queremos que tu mano nos resguarde del turbión, que cuando venga la furia y se desate, estemos protegidos, porque es la única manera. Tú eres la roca que nos da sombra de día. Tú eres quien nos da calor de noche. Tú eres el único que merece nuestro amor, nuestro respeto, nuestra adoración y nuestra fidelidad. Ayúdanos a ser leales a ti, a tu palabra, a tus mandamientos, a tu mensaje, a defender esta verdad y no a ser leales a los hombres. Porque estamos viendo, Señor, mucho de esto en nuestro pueblo, que por lealtad al hombre se transgreden los principios. Ayúdanos a serte fieles hoy, para que en la hora de prueba que viene también podamos mantenernos fieles. Te lo pedimos, no por algún mérito en nosotros. Somos débiles, pecadores. Solamente en ti está la fortaleza de los siglos. Por eso tu palabra nos dice, confiad en Jehová el Señor, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Danos esa fuerza para mantenernos agarrados de tu mano, porque sostenidos por tu mano no tropezaremos. Bendícenos en esta nueva semana que se inicia. Que podamos meditar en estas cosas, que podamos leer este capítulo del sello de Dios, párrafo por párrafo, e ir viendo si nuestra vida está en armonía con lo que tú dices en tu palabra para recibir el sello de Dios en nuestra frente. Y Señor, si nos toca de poner
nuestra armadura antes que tú vengas. Danos el privilegio de resucitar con esa gran muchedumbre que ha de alabarte por todos los siglos. Pero si nos toca estar vivos para los eventos finales, que recibamos el sello de Dios y no la marca de la bestia. Te lo pedimos en el nombre precioso de aquel que dio su vida por nosotros, que no escatimó nada, que dejó el cielo para venir a redimirnos, y por amor a Él estamos dispuestos a obedecerle. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.